Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la UP4 de sexualidad. Vamos a comenzar haciendo un recorrido un poquito histórico sobre el sujeto social y cómo operan los derechos de necesidad y de equidad. Cuando uno habla desde los comienzos y desde la función que tienen en el sujeto social, se orientaba básicamente a la producción de bienes y a las necesidades que tenían que ver con la convivencia a nivel social. Entonces, la sociedad básicamente operaba como si fuese para el bien común. ¿Por qué? Porque no existían condiciones que hablasen sobre concentración de poder ni desigualdades extremas dentro de la sociedad. Después teníamos al rey, ¿no? que tenía digamos, era como ungido por Dios y entonces tenía otros derechos, ¿no? Pero el resto de la sociedad básicamente tenía otras perspectivas. Entonces, el derecho de equidad se rompe cuando aparecen justamente los sujetos privados y se quiebra este sujeto comunitario, este sujeto social. Entonces se buscó colocar en primer plano esto del interés de producir para ganar. ¿Por qué? Porque ahí podríamos adquirir bienes y ahí entonces la equidad ya no era para todos. El objetivo era lucrar, básicamente, era ganar dinero. Por eso es que a partir del siglo XVII surge lo que es el capitalismo y a partir de fines de ese mismo siglo y comienzos del siglo XVIII es que vamos a tener lo que es la revolución industrial y la aparición de todos las fábricas, el desarrollo tecnológico desde una base, ¿no? ¿Qué pasa? En este contexto de la revolución industrial y demás, los pobres pierden derecho a la propiedad, no tienen bienes industriales y mucho menos financieros, y esa marginalidad los pone también a trabajar en un sector marginal. Y si uno lo pone en un contexto de justamente todo el siglo XIX y todo el siglo XX, a partir de la aparición de las villas miserias, justamente, es que aparece lo que se le conoce como el culto a la marginalidad. ¿Por qué? Porque son lugares en donde se circunscribe y se rechaza al pobre y se los expulsa de la ciudad y se los coloca ahí, ¿no? Eh, Obviamente que los derechos humanos no es que sufren un retroceso con todo lo que es las crisis económicas, pero sí, de alguna manera, empiezan a tener menos lugar, menos espacio en la sociedad. ¿Por qué digo que tiene menos espacio? Bueno, porque justamente estos derechos de los pobres o estos derechos de estas personas que empiezan a perder, eh, intentan de alguna manera recuperar ese lugar, pero como están en condiciones de inferioridad frente a quienes tienen el poder, eh, no es efectiva. ¿Qué pasa? Yo les había dicho ya, y ya esto ya lo saben, en clases anteriores hemos hablado que los derechos humanos surgen con el fin de la Segunda Guerra, justamente tratando de evitar de que aparezca una tercera guerra. Y porque en ese momento era el miedo que se tenía, básicamente con el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, y en este marco de los derechos humanos es que se empieza a hablar como principales cuestiones la libertad y la igualdad. Esto de que se toma justamente de los principios de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, igualdad y fraternidad. Solo que la fraternidad se queda un poco de lado y se le da un lugar preponderante a la libertad y la igualdad. Cuando hablamos de inequidad, justamente, y estamos hablando de lo que es la falta de equidad, o sea, cuando hablamos de equidad no es darle a todos por igual, sino es darle a quien más necesita más. Entonces, la inequidad justamente es esa falta de igualdad, esa falta de equidad que surge justamente como una concentración o como producto de una concentración de un poder, de un sector, que obviamente es inherente a una sociedad, ¿no? Entonces, la inequidad es fundamental para poder analizar a los derechos humanos.
Una categoría que analiza justamente a la inequidad es la necesidad. Y cuando hablamos de necesidad, estamos hablando desde dos corrientes del derecho. Por un lado, la corriente de la libertad, que habla que la necesidad es un valor relativamente que depende de opciones individuales y de que la posibilidad de cada persona y de su familia pueda adquirir dentro del mercado, ¿sí? Es una corriente liberal, hablamos. Y de la corriente naturalista, que es la corriente justamente más naturalista, por decirlo de alguna manera, es la que dice que la necesidad es un proceso que es determinante de la vida. ¿Por qué? Porque constituye un derecho humano y como tal es inalienable. Y entonces debe de accederse bajo una distribución que tiene que ser equitativa y que sea segura por parte de todos los miembros de la sociedad. Entonces, si bien la atención y los programas que hablamos siempre de prevención son necesidades discrecionales, el poder básicamente tiene ese lugar, tiene esa potestad de decidir cuáles son las necesidades que se van a incluir y cuáles no. Entonces, esa cuestión de que el pobre no tiene ese derecho de equidad, de recibir las cosas por igual, ahí es que no estamos hablando en términos de igualdad, ¿no? Entonces, ¿todos tenemos las mismas necesidades básicas o es una construcción sociocultural? Básicamente, lo que sucede es que las relaciones entre clases, a mí no me gusta hablar de clases sociales, es feo, pero bueno, cuando hablamos de estratos sociales, de géneros y de grupos éticos, es que se da justamente una concentración que afecta a unos de forma exclusiva, o sea, los excluye, y que justamente quienes detentan el poder económico principalmente y político están en un lugar de primordialidad. Cuando hablamos de la violación a los derechos humanos, estamos hablando de que impacta 100% a la salud, porque va a producir efectos que tienen que ver con el bienestar físico, mental y social. Básicamente, las conferencias principales en este marco las encontramos en el 93, que habla sobre la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que habla sobre los derechos humanos de la mujer y de la niña, como una parte integral y que no se puede dividir de los derechos universales. Luego, 2 años después, una de las más importantes a nivel de política de género es la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, que habla justamente de que la mujer tiene derecho a tener el control sobre sus cuestiones relativas a la sexualidad, y esto también tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, y decidir libremente sobre estas cuestiones, sin discriminación, sin coerción y sin violencia. Esto uno puede decir, bueno, claro, es obvio. Sí, bueno, claro, es obvio en un lugar del mundo como el nuestro, digamos, y no siempre sucede. Porque muchas veces hay mujeres que están sometidas a situaciones de violencia dentro del ámbito familiar y no tienen ese derecho. Pero principalmente en países en donde, por ejemplo, a las niñas se les mutila genitalmente desde pequeñas, o se las obliga a casarse con adultos y este tipo de cosas, ¿no? La Conferencia Mundial de Población tiene que ver con donde una de las principales uno de los principales temas que se trata dentro de esta conferencia mundial es que todas las parejas y todos los individuos tienen el derecho básico de decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo de los nacimientos. Y justamente en este marco también a tener información y educación y los medios de hacerlo. Entonces estamos hablando de la planificación familiar, ¿sí? Que es una parte fundamental en cualquier programa de salud. Cuando hablamos de salud, este concepto que siempre decimos que es
problemático o por lo menos político, porque es ese estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Esto de que tengan cuidado y siempre aclaren de que es un concepto que lo podemos discutir o criticar desde un lugar en donde cuál es el estado completo de bienestar y cuál es la ausencia, ¿no? Esto de ausencia de enfermedad completa, ¿no? Pero bueno, el concepto parte de la OMS y así está, y así lo tenemos. Y lo que es la salud reproductiva, que es la situación en la que el proceso reproductivo se lleva a cabo en un estado de completo bienestar y no solamente en la ausencia de afecciones. Entonces, la salud reproductiva es una parte o es una situación en la que el proceso reproductivo se lleva adelante dentro de lo que es un marco saludable, un marco de la salud, ¿sí? O sea, una depende de la otra, ¿no? Entonces, esta salud reproductiva va a tener que ver con justamente la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear. Y esta libertad de hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Y acá ustedes ya saben, y ya tienen que haber estudiado los métodos anticonceptivos y todos los tipos de métodos que existen y cuáles son los mejores para cada momento. Y este es el derecho que tenemos, ¿sí? Como para poder llevar adelante la sexualidad en este caso y una responsabilidad reproductiva. Esto lleva implícito el derecho a obtener información sobre todos estos métodos, obviamente que no estén prohibidos, ¿no? Y en esto de que no estén prohibidos, bueno, nosotros tenemos, y ustedes ya los han estudiado, estos métodos anticonceptivos. Pero además existe o está inscripto en esta cuestión el derecho a recibir servicio de adecuada atención, que permitan justamente que los embarazos sean sin riesgo para las mujeres y que los partos también lo sean. Y entonces en esto le den a la pareja las máximas posibilidades de tener hijos sanos, ¿no? Y está dentro del derecho, dentro de lo que es esta salud reproductiva, el derecho a decidir si tiene o no hijos, cuántos, cómo y en qué momento tenerlos, ¿no? Esto también sugiere y supone de alguna manera una orientación sexual libre de coacción, libre de violencia, principalmente acceso a información sobre el cuerpo y educación sexual. Esto de volver otra vez a la ESI es muy importante que se conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son las mejores formas para cuidarse digamos, no son los, ustedes ya lo saben a esto, pero los métodos anticonceptivos no son todos iguales y no tienen todos los mismos riesgos ni los mismos componentes hormonales, y no es lo mismo, no le voy a dar un método anticonceptivo a alguien que ya ha tenido hijos, de un adolescente, digo. Entonces, como en este marco se tiene que dar a conocer, ¿no? Ahora uno puede preguntarse cuáles son estas libertades reproductivas. Bueno, principalmente el acceso al cuidado, a la salud reproductiva, o sea, el cuidado de cómo, cuándo y dónde quiero y en qué circunstancias quiero tener hijos, el acceso a un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado para enfermedades de transmisión sexual, diferentes cánceres y el SIDA, acceso a cuidados prenatales, acceso a anticonceptivos apropiados, acceso a servicios adecuados ante situaciones de infertilidad, esto que hoy también está dentro del marco de lo que es el programa de salud, y de hecho se cubre los tratamientos por infertilidad. La libertad ante la esterilización, tanto forzada como consentida, ¿sí? La seguridad económica que pueda prevenir la posible explotación de mujeres, y esto lamentablemente todavía sucede. Una nutrición saludable y una vivienda digna y no padecer condiciones insalubres en lugar de trabajo. Si uno analiza
estos puntos todavía podemos decir que hay muchos que no se cumplen o hay muchos que lamentablemente no llegan a los límites o a las necesidades que tenemos, ¿no? El logro de los objetivos de salud sexual y reproductiva requiere condiciones, requiere acceso a información y educación, requiere poder ejercer la sexualidad, y esto tiene que ver sin coacción, sin disminución, sin violencia, dentro de un marco en que ambos hayan elegido, con conocimiento y consentimiento pleno y básicamente con seguridad. Que se pueda decidir sobre la procreación, y esto es tener la información y educación adecuadas, ¿no? Uno de que a veces hay como socialmente hay un mal entendido concepto de que los pobres tienen 10 hijos porque quieren cobrar planes, y desde ya les digo que eso no es así. Acá se da un contexto de varias situaciones, muchas veces es justamente por falta de educación de cómo protegerse, otras veces es porque no conocen métodos, o sea, no tienen acceso y no conocen métodos anticonceptivos, no tienen estos cuidados de salud reproductiva, y otras veces, y lamentablemente, son víctimas también de abuso de violencia intrafamiliar. Entonces, no es que cuando uno ve en la calle o dice quieren cobrar 20.000 pesos de plan, desde ya les digo que los contextos no son iguales, y ustedes como estudiantes de la medicina tienen que salir de esa concepción y colocarse desde otro lugar, ¿no? Esto de que muchas mujeres lamentablemente no logran acceder a los derechos, como les decía recién, por falta de conocimientos sobre la sexualidad, principalmente, falta de servicios educativos y salud, sin dudas, sin dudas. Si uno va, no hace falta ir al medio de una villa, ¿no? Uno va a un centro de salud y le pregunta a las mujeres qué métodos anticonceptivos conoce, ha utilizado, y la mayoría puede decir no tengo idea. Y no está bien, digamos, no habla bien de nosotros o no habla bien del Estado como facilitador en este caso y de acceso a las condiciones, ¿no? Muchas veces, por lo que yo les decía recién, disposiciones legales restrictivas en cuanto a la libertad sexual y reproductiva, porque no pueden tomar decisiones justamente sobre estos temas, porque muchas veces tienen o sufren valores culturales y prácticas sociales discriminatorias, ¿no? No estamos hablando de sociedades donde la mujer tiene un lugar mucho menos libre e independiente, ¿no? Entonces, la salud reproductiva en sí misma es un proceso que es de toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando somos adolescentes se busca que se les dé conocimiento y educación justamente para que la práctica sexual sea totalmente protegida de no solo embarazos no deseados, sino de enfermedades de transmisión sexual. Cuando uno es adulto, porque estamos hablando de la planificación familiar y si es que se padecen o no problemas crónicos y bueno, tratamientos para ellos. Y cuando estamos hablando de adulto mayor, estamos hablando de cambios hormonales, que lo vamos a ver ya un poquito más adelante, y las relaciones familiares, cómo quedan en este lugar, ¿no? En la Declaración justamente Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, se expresa de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure tanto a sí mismo como a su familia la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Entonces, estamos hablando que la salud es un derecho humano. Y como yo les dije en la clase anterior, la Constitución habla de que, la Constitución argentina habla y establece de que los derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entonces estamos hablando de que la salud es un derecho que el Estado debe cumplir. Y además contempla dentro de esta legislación una visión que tiene que ver con integral de la salud y respecto a la igualdad también, ¿no? Entonces habla de un enfoque integrante de la salud reproductiva que se incluya la planificación familiar
pero que también sirva para satisfacer una variedad un poco más general en cuanto a las necesidades fundamentales relacionadas con la salud. Y en esto que incluya justamente a una maternidad sin riesgos, a prevenciones de enfermedades de transmisión sexual, de SIDA, a igualdad entre el trato y mujer en cuanto a la educación y atención de la salud, una promoción de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Entonces estamos hablando de una visión integral de la salud que justamente respeta la igualdad de género, básicamente, ¿no? Los programas de procreación responsable básicamente tienen en cuenta las diferencias de género y biológicas, por eso los hombres no son tan tenidos en cuenta, si bien en los últimos programas se los trata de involucrar un poco más, la realidad es que están enfocados mucho más a la mujer, porque justamente se busca integrar los elementos biológicos, psíquicos y socioculturales que influyen en cuanto a la calidad de vida de las personas y que puedan poner en riesgo, que puedan llegar a poner en riesgo la salud de los individuos. Entonces se lo relaciona con la cuestión de la sexualidad, ¿sí? Yo les puse acá un cuadro que tiene que ver con la procreación responsable y el control de la natalidad, ¿sí? Cuando hablamos de que una procreación responsable es una estrategia de salud, pero un control de natalidad es un instrumento demográfico porque esto tiene que ver con una política de Estado, por ejemplo. La procreación responsable tiene como objetivo que la madre y los hijos sean saludables y el control de natalidad básicamente lo que busca es aumentar o disminuir los nacimientos. Por ejemplo, en China, que tenemos el control, ahora ya no, pero hasta hace poquito existía el control de un hijo por familia. La procreación responsable, que habla sobre la información, educación y servicios de la salud, y el control de natalidad se ejecuta indiscriminadamente, no importa para quién es, nadie puede tener más de un hijo, de una hija mujer. Si tienen un varón pueden tener un segundo hijo. La procreación es una decisión individual o de la pareja, y el control de natalidad es una decisión meramente del gobierno y esta es impuesta, mientras que la otra es justamente libre y consciente y es un derecho humano, y la otra es una medida meramente coercitiva. Bueno, cuando hablamos de derechos reproductivos, fueron evolucionando en el tiempo, no llegamos a este lugar de la nada. Tenemos los folletos sobre métodos para evitar embarazos a principios del siglo XX, que eran justamente traducidos como control de natalidad, que lo habían hecho las enfermeras en Estados Unidos justamente para controlar como una política de Estado. Luego, a mediados de los 50, tenemos lo que es la fundación de la Federación Internacional de Planificación Familiar, donde se comienza a tratar en tema de agenda esto de los controles sociales y se empieza a tener como relevante la cuestión. La conferencia de Teherán sobre derechos humanos, que habla sobre los derechos de la pareja a decidir el número y cuánto tiempo de distancia van a tener entre los hijos, y el derecho justamente a obtener educación y métodos para hacerlo. La conferencia que yo había nombrado al principio de la clase de la mujer, que habla justamente de la integridad física y a decir sobre su propio cuerpo, y la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es a fines del 79, que es el primero de los tratados que habla justamente de la igualdad de acceso a la mujer a la planificación familiar. Luego tenemos la Convención de Derechos Humanos de Viena, que la habíamos nombrado antes, donde tenemos los derechos de la mujer y de la niña, que son parte inalienable de los derechos humanos, y la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, que incorpora un rol procreativo, acceso a información y acceso a servicios de salud. Y la de Beijing, que habla sobre el concepto de las mujeres, concepto de sexualidad, hace referencia justamente a los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual,
la sexualidad está como un aspecto inherente de las personas y obviamente como un derecho inalienable, y hablando de la salud reproductiva como un estado que habla justamente de la capacidad del disfrute de una vida satisfactoria sin riesgo a procrear si no lo quiere. Acá estamos hablando de que se reafirman los derechos de la mujer a estar libres de discriminación, a una libertad individual, al derecho a la familia y una vida privada, derecho a la información y a la educación y a la atención de la salud. En Argentina, y esto es muy importante, en 2002 se promulga la ley sobre salud sexual y procreación responsable, justamente en el marco que se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene como objetivos alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, promover una salud sexual en los adolescentes, contribuir a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, de patologías genitales, de VIH-Sida y de patologías mamarias, garantizar el acceso a la información, orientación y métodos de servicios que tengan que ver con la salud sexual y la procreación responsable a toda la población, y principalmente potenciar la participación femenina en la toma de decisiones de la salud sexual y la procreación responsable. La ley 11.888 es la ley provincial de Santa Fe, que básicamente tiene los mismos, digamos, los objetivos son los mismos, pero bueno, la ley provincial Santa Fe siempre ha sido pionera en esta cuestión de los derechos de salud principalmente, y bueno, se hizo un año antes esa legislación. Entonces, en el programa nacional tenemos un marco de legislaciones. En 2006, la ley que habla sobre anticoncepción quirúrgica, donde se accede de forma gratuita tanto a la ligadura tubaria como a la vasectomía. La ley que habla sobre el proceso de nacimiento de parto respetado, ¿sí? Donde se le reconocen estos derechos que asisten a las personas tanto en el parto, en el embarazo, en el parto, como en el posparto. Y el Programa Nacional de Educación Sexual, esta ESI, que todavía seguimos teniendo problemas, pero también tenemos el matrimonio igualitario, ley para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra la mujer, y en el 2012 la ley de identidad de género. Y bueno, la ley Micaela, ¿no? Yo acá les puse, no voy a hablar ahora porque es bastante extenso, pero cuáles son las etapas de este programa nacional. Empieza en la primera etapa en un 2003 a un 2006, donde se iniciaron las primeras compras de insumos anticonceptivos para que todas las personas que no tuvieran acceso, en contexto de, obviamente, cuestiones económicas y sociales, pudieran acceder. La etapa de la institucionalización, en donde aparece se incluye este programa dentro de lo que es el programa médico obligatorio, se garantizan los insumos anticonceptivos y se construye como un nuevo enfoque conceptual y de gestión, ¿no? Esto es un programa sanitario 100% financiado por el Estado. La etapa de consolidación, que se dio entre el 2010 y el 2014, que se busca justamente una mayor fortaleza en cuanto a la gestión a nivel territorial, garantizando estos insumos anticonceptivos, fortaleciendo los programas provinciales y elaborando protocolos para fortalecer a los equipos de salud. Y la ampliación de estos derechos que se da desde el 2015, que hablamos justamente de un fortalecimiento intersectorial, porque ya esto se plantea como que no es solamente una cuestión médica, sabemos que es interdisciplinaria, se extiende a temáticas de trabajo, hay una visión integral de los derechos sexuales y reproductivos. Y la salud colectiva generalmente se refiere a la salud pública, pero bueno, en los 70 aparece la corriente de medicina social, que todos conocemos, y donde se empiezan a debatir justamente estrategias
de cambios posibles, pretensiones de desarrollar una salud pública que responda básicamente a las necesidades de salud de la población, y se logra este concepto de salud colectiva, donde tenemos diferentes categorías de análisis. Tenemos las categorías de reproducción social, producción económica, cultura, etnia y género. Surge como un esfuerzo de transformación y como un vehículo de una construcción alternativa de la realidad. Básicamente se buscaba que las concepciones de salud colectivas intervengan para definir cambios en el sector con la idea de mejorar los servicios de salud, que sean más sensibles a las necesidades básicas y específicas de cada género, a que haya una asistencia al embarazo, al parto y al puerperio, información, accesibilidad a la planificación, prevención, y básicamente se requieren reformas y medidas políticas, ¿no? En Santa Fe, como dije, esto se implementó un poco antes, y se implementó unos años antes, ¿no? Pero bueno, la idea de esta salud colectiva básicamente tiene que ver con darle un marco más general a las cuestiones de género, de etnia, de sexualidad y justamente de producción, ¿no? Sé que fue un poquito más larga esta, pero son conceptos muy, muy importantes. Pero bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.